Bendiciones y bienvenido a un nuevo programa del Café con Dios. Gracias al Señor, nuevamente estamos al aire después de tantos cortes eléctricos y hoy estamos rogando que no acontezca ninguno. Y bueno, bienvenido una vez más. Gracias por ser fiel a la sintonía de Oasis, ¿verdad? De TV Oasis, canal 93. Bendiciones y que este día sea de gran bendición para ustedes. Continuamos con nuestra serie El Poder de la Palabra de Dios, Café con Dios. Lo llevamos a cabo todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Hemos estado deleitándonos desde hace ya varios lunes con esta serie, con diferentes exponentes, diferentes reflexiones, pero todo tiene que ver con el poder de la Palabra de Dios. Y bueno, hoy desde este programa también queremos llevarle hasta su casa la bendición de lo que es el poder de la palabra de Dios. Y debemos conocer las escrituras, escudriñarlas, no para contender, no para juzgar, sino para que nosotros podamos poner en práctica qué es lo que dice la palabra del Señor. Y bueno, como siempre nos acompaña en este programa nuestra amiga y hermana Nelly Valderrama, así que bienvenida, hermana. Yo creo que la bienvenida me la tienen que dar a mí. Gracias, amada. Igualmente, bienvenida para todas ustedes las que están allí en sus casitas viéndonos, escuchándonos por la radio 103.3. Un saludo a todas ustedes, querida audiencia. Estamos siempre pues prestos a llevar el mensaje. A veces las circunstancias con el sistema, ¿verdad? Eléctrico es el que nos ha hecho un poco sentarnos, pero qué bueno que la palabra nunca se nos va a ausentar, el servirle al Señor tampoco se ausenta de nuestras mentes, y por eso el programa Un Café con Dios siempre está atento a estar al servicio de ustedes. Los lunes en los hogares donde se nos ha invitado a llevar este caluroso mensaje de la palabra del Señor, siguiendo la serie, como lo acaba de decir Joana, que es el poder de la palabra de Dios. Es un poder inigualable, es el poder que usted y yo necesitamos en todo momento y en todo tiempo, más en estos días que nos llenan a veces de angustia y que no sabemos el qué hacer. Pues tenemos un poder, y el que no lo ha experimentado le invitamos a que lo haga. Asuma obtener ese poder, es gratis, no cuesta nada, solamente abrir su mente y corazón a oírlo y prestar a ese sentimiento que nos da Dios en nuestro corazón y mente, ¿verdad, Joana? Así es, de hecho acabas de decir una palabra que es muy importante y tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy, oír. Oír la palabra de Dios. Y hay un versículo que está en Proverbios capítulo 4 versículo 20, que es la cita central de esta reflexión de hoy, que dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. El Señor nos está pidiendo aquí, ¿verdad?, que nosotros estemos atentos, que inclinemos nuestro oído a sus razones. ¿Por qué será que el Señor nos pide esto, verdad? Que estemos atentos, que escuchemos, que inclinemos nuestro oído a sus razones, porque muchas veces cuando no nos pasa nada malo, cuando no tenemos ningún problema, ¿verdad? Cuando no hay ninguna circunstancia adversa en nuestras vidas, pues como que nos llenamos de orgullo, de arrogancia, nos sentimos invulnerables, nos sentimos que todo lo podemos hacer. Y quizás pues eso es lo que impide un poco que nosotros podamos prestar atención a las razones de Dios, a la palabra del Señor. Y repasando esta reflexión de hoy, se me viene a la mente el personaje que está en la Biblia también, que es Nabucodonosor. Era un hombre bastante orgulloso, no prestaba oído a las razones del Señor, porque todo estaba bien, tenía fama, tenía nombre, tenía riqueza. Dice que todo lo había alcanzado él con su propia mano y por tal motivo pues sus oídos no estaban prestos a los mandamientos del Señor. Pero tuvo que ser procesado, tuvo que ser puesto en una condición de humillación para entonces ahí sí estar atento a la voz del Señor. Del Señor. Así es, Joana, y muchas veces en nuestra vida sí nos pasa. Puede haber que usted sea cristiano, que tiene una bendición grande, que lo que es leer la palabra, tenerla, escudriñarla, pero pueden llegar esos momentos, ¿verdad?, en que nos sintamos que somos poderosos y que tenemos un poder, vamos a llamarlo terrenal, en mi propia fuerza, en mis propias riquezas, en que yo lo puedo hacer,
entonces olvidamos que dependemos del Señor, que Él nos tiene allí unas razones por las cuales nosotros debemos estar con nuestro oído inclinado a saber qué es lo que Él me quiere decir. Qué importante es, ¿verdad? Siempre tener estar eso. atento. Atentos, exactamente. O sea, siempre. Es en todo tiempo, en todo momento. Pero como les decía, hay momentos donde, pues donde no hay tribulaciones, no hay quebrantamiento. ¿verdad? Así es. Todo está bien. A veces ante Dios, ¿verdad? Otras personas, todo está bien, la familia está bien, las finanzas están bien, la salud está bien. Y tal vez ahí descuidamos un poco lo que es el estar atento a escuchar la voz del Señor. Pero creo que cuando el Señor hace este llamado de atención es porque Él nos quiere recordar que somos humanos. Sí, ¿verdad? así es. Que somos humanos y que no tenemos que llenarnos de grandeza o que realmente no somos grandes nada. No tenemos ningún poder como tal. Porque se nos olvida que somos tan vulnerables cuando entendemos, pasamos por un proceso, nos damos cuenta lo vulnerable que es el ser humano. Así es. Y no Hay momentos donde nos llenamos de tanta grandeza, de independencia de Dios, ¿verdad? Que se nos olvida que somos tan vulnerables. Y es pasar por un quebrantamiento, por una enfermedad, por un proceso, y nos damos cuenta lo vulnerable que realmente que es el ser humano, lo débil, ¿verdad? Y cómo cuesta que cuando usted tiene una fuerza, vamos a ponerla en su corazón, de orgullo y de prepotencia, de que todo lo puede, y que su dinero, teniendo un dinero, no le puede salvar de una enfermedad o de cualquier situación que pueda caer. ¿Y a quién tiene que irse a arrodillar? ¿A quién tiene que ir a buscar? A esas razones que el Señor le ha dicho. Hijo mío, nos dice también con esa ternura, ¿verdad? Hijo mío, somos tus hijos. Él dice, inclina tu oído a mis razones, porque son las razones de Él a las que tenemos que guiarnos, a las que tenemos que seguir, a las que tenemos que escuchar. Por cualquier persona o cualquier medio, hoy día, ¿verdad, Johanna? Tenemos tantas maneras de oír la razón de Dios, la palabra de Dios, en la radio, en la televisión, en un aparato eléctrico como el teléfono, en internet, y así sucesivamente. Usted hoy día tiene quien le dé la palabra, aparte de la persona a la que usted puede oír, un pastor, un peregrino, ¿verdad? Entonces no hay una excusa que te diga que no puedes oír la palabra del Señor. No cierres tus oídos, ya queda decisión también propia, es tomar tu decisión, que puedas oír la palabra porque tú quieres hacerlo, porque te interesa escuchar y porque es tu beneficio. Así es, que de hecho, si nos ponemos a analizar el versículo, llamado de atención es precisamente porque Él sabe que nos podemos equivocar, ¿verdad? Él sabe que nos podemos desviar, y por eso que con tanto amor nos dice, hijo mío, está atento, ¿verdad? Está atento a qué, dice, a mis palabras, inclina tus oídos a mis razones. O sea, tú eres humano, no tienes grandeza, sino que te puedes equivocar, ¿verdad? Eres humano, eres imperfecto. Por eso entonces el llamado de atención en esta mañana que recordamos a través de la palabra es que necesitamos mantenernos atentos e inclinar nuestro oído a las razones de Dios, a la palabra de Dios. Pero hablando de esto, entonces, ¿qué es lo que impide, verdad, que yo no pueda escuchar las razones de Dios? Y por lo que hemos hablado, ¿verdad?, es el orgullo. Entonces, o sea, que para yo poder escuchar la voz de Dios, las razones de Dios, estar atento, ¿verdad?, mi oído a las razones de Dios, a los mandamientos de Dios, necesito humillar mi corazón, ¿verdad?, sacar el orgullo y poner mi voluntad a la voluntad del Señor. Porque mientras yo tenga, ¿verdad?, aires de grandeza, de que yo todo lo puedo hacer y además lo puedo hacer sola o lo puedo hacer solo, ¿verdad?, y me siento que no necesito ni siquiera a Dios en mi vida, pues entonces eso se llama orgullo, ¿verdad? Y el orgullo impide que yo pueda inclinar. ¿No? ¿Qué me viene a decir? Si yo todo lo sé,
yo sé qué es lo que tengo que hacer, yo sé qué es lo que yo puedo hacer, o sea, yo lo puedo hacer. Entonces hay falta de humildad, de reconocer que somos humanos, de reconocer que nos podemos equivocar, pero necesitamos entonces estar atentos a la voz de Dios. La voz de Dios. Y tener en cuenta, tener mucho cuidado, Ana, porque escucha como dice, hijo mío, no dice, ¿quiénes somos los hijos de Dios? A veces puede que usted escuche que hasta una persona que ni siquiera ha creído en Cristo, a pronunciarlo como dice con tu boca, que diga sí creo en el Señor y lo acepto. Y puede ser que haya esas personas estén escuchando y estén atentos a la palabra de Dios, tal vez tengan ese temor, pero puede ser que usted y yo que somos cristianas y tenemos ya una creencia en Dios, no podemos creer esa prepotente, ¿verdad? Una soberbia de decir, no, pero es que ya yo soy salva. Ya yo puedo hacer las cosas, yo sé que es la mano de Dios el que me está ayudando. Y es una mentira, porque a lo mejor te estás desviando a lo que la palabra del Señor te está diciendo, a sus razones, ¿verdad? A sus razones. Entonces, por eso es que el llamado es mantenerme siempre atenta. Siempre. Atenta, Exacto. O sea, que sea el Señor quien me dirija a través de su palabra. O sea, que yo pueda escudriñar la Escritura, escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Pero no precisamente como lo que iniciaba, o lo que decía al comienzo, no para contender, no para creerme más sabio que los demás, o mejor que los demás, sino para yo seguir siendo direccionada por el Señor, porque tendemos a desviarnos, tendernos a equivocarnos, pero cuando mi corazón está allí sometido a la voluntad del Señor, cuando tengo mis oídos atentos a la voz del Señor, entonces siempre voy a escuchar sus instrucciones. Pero ¿qué es lo que no me lo permite, verdad? Dejar que mi corazón se llene de orgullo y se llene de arrogancia, como lo hizo este hombre Nabucodonosor. Tuvo que ser humillado, ¿verdad? Tuvo que conocer la humillación para que después que salió de ese proceso de trituración, de que se le estaba arrancando el orgullo de su corazón, entonces su actitud fue distinta. Así es. Y para que sepan, o sea, de que llevemos esta concatenación a lo que se viene hablando de la palabra, este rey tenía ya conocimiento, ¿verdad? Por Daniel, que ya le había advertido. Pero mire cómo somos nosotros los humanos, así nos adviertan. Usted siempre va a tener en esa parte humana, como es que yo lo puedo hacer, yo puedo solo. Entonces, es donde usted debe estar atento a que siempre es atento, valga la redundancia, a las razones del Señor, a la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, no vayas a creerte que porque ya te sabes la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, porque eres el mejor predicador, porque llevas la palabra como es, el que has escudriñado, puede ser que allí llegue un dejo de orgullo allí en tu mente, lo llevas a injertar al corazón, lo hagas florecer, entonces vas a ser ese cristiano orgulloso, porque también lo hay, ¿verdad? Ese cristiano que se cree el saberlo todo, que no hay nadie que le venga a dar una enseñanza diferente. Entonces, cuidado con eso, de no estar creyéndose que porque usted ya es cristiano, usted lo sabe todo. Sabemos que el Señor nos va enseñando y que nuestra perfección será hasta el día de su venida, ¿verdad? Así es. De hecho, dice la Escritura que Dios resiste, ¿verdad? Ve desde lejos, ¿verdad? Al orgulloso, al arrogante. O sea, que el orgulloso no está cerca de Dios, así es, sino que está a distancia. Dios lo mantiene a distancia, pero, ¿verdad? Al humilde es el que Dios promueve, es el que Dios exalta. Y qué bueno que sea el Señor en su misericordia, que nos exalte, que nos promueva, que nos traiga tal vez renombre o fama, pero no con la intención de creernos mejor que los demás, ¿verdad? Sino para bendición de su nombre. Entonces quiero recalcar esto, ¿verdad? Que en este tiempo, muchos de nosotros cuando no estamos pasando por tiempos de tribulación o de quebrantamiento, rápidamente nos enorgullecemos. Levantamos nuestra vista y nuestra frente se vuelve altiva, ¿verdad? Miramos así como como decimos, muy como por encima del hombro, ¿verdad? Porque bueno, yo estoy bien, estoy creciendo financieramente, familiarmente, tengo estabilidad y todas estas cosas me pueden enorgullecer de una manera equivocada, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Nuestra frente se vuelve altiva a veces ante Dios, ante otras personas, porque si lo hacemos delante de Dios, de no prestar oído a sus razones, imagínese antes, ¿qué me va a venir?
Si no presto atención a las razones de Dios, ¿verdad? Mucho menos al consejo de las personas que están a mi alrededor. Entonces nos volvemos altivos ante Dios, pero también nos volvemos altivos ante las personas que amamos y queremos. Nos sentimos bien, nos sentimos cómodos, invulnerables, independientes, autosuficientes, y poco a poco vamos escuchando menos la voz de Dios, porque yo me la sé toda. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces ahí es donde está ese peligro. Por eso que digo que cómo debemos nosotros de estar humillados ante el Padre. Humillados. Yo creo que nos pasa, Nelly, como cuando nosotros estamos pequeños o tenemos hijos pequeños. Normalmente el niño pequeño, ¿verdad? A veces pues atiende a la voz de la mamá porque no conoce muchas cosas, pero llega un momento en que ya no quiere escuchar razones de los padres, porque ya quizás el papá es anticuado, porque ya las cosas que dicen ya les molesta, ¿verdad? Ya yo estoy grande, ya yo sé hacer las cosas, ya sé caminar solo, ya sé vestirme solo, ya sé comer solo, ya yo estoy grande. Y bueno, yo sé lo que es mejor para mí, yo sé lo que me conviene. Y tal vez nosotros tenemos esos mismos comportamientos con el Señor. Sí. Tal vez en algún momento de nuestras vidas estamos allí escuchando todo lo que el Señor, en el primer amor es muy común eso, hacer todo lo que el Señor nos inquiete hacer, estamos atentos a la palabra del Señor, hacemos, pero llega un momento en que nos volvemos independientes, ¿verdad? En que estamos bien, que nos sentimos cómodos, y entonces comenzamos a escuchar muy poco, ¿verdad? La voz de Dios, las razones del Señor, y por eso nos queremos volver independientes, creemos que somos invulnerables. Así es, y ahí también, Johanna, llevándolo a que como somos humanos, pues nosotros no nos dejamos guiar donde decimos que no podemos, porque no sabemos, pero una vez que ya, como lo dices, tú vas agarrando vuelo y dices, no, pues ya yo sé andar solo, como lo decías antes, el papá y mamá, ya lo que tú dices no es porque ya yo sé. Es más, yo sé más que usted, yo lo puedo enseñar a usted, porque usted se quedó en el aparato. Sí. Y hoy día podemos ir viendo esas cosas. Y muchas veces creemos que el consejo del padre o de los abuelos son anticuados. Sí, por eso, en la actualidad aún más se va a ir viendo eso. Y qué peligro se va presentando en vista de la maldad que ahí cobija, esa tal aprendizaje que lleva la persona, esa tal enseñanza que va buscando en los amigos, en un trabajo, así lo hice, así lo voy a hacer, así lo aprendí. Entonces un consejo que te dé alguien que así viene con una experiencia pasada porque por algo nuestros padres nunca van a ser ellos menores que nosotros, siempre van a ser mayores. Y ellos, esa sabiduría que han adquirido con esa experiencia, se las ha dado Dios en muchas de las ocasiones. Dígame, los abuelos, por eso, los bisabuelos, han recorrido ya muchas cosas que nosotros no hemos recorrido, pero ellos sí, tal vez cometiendo errores, ¿verdad? Equivocaciones, ellos aprendieron, los volvieron sabios esos errores, saben cómo es la vida, el proceder, y por eso siempre está ese consejo, pero uno, usted no sabe nada, ¿verdad? Sí, pero el Señor, imagínese que es el Dios todopoderoso, que todo lo sabe lo que es mejor para nosotros, y por eso este llamado de atención, hijo mío, ¿verdad? Está atento a mis palabras. ¿Verdad? Inclina tu oído a mis razones. Para oír la voz de Dios se necesita doblegar el corazón, ¿verdad? Porque recuerde que cuando estamos cómodos, cuando todo está bien, nuestra frente se vuelve altiva. ¿Y cómo pone uno la frente altiva? Con esa frente en alto, mira así por encima de los hombros, ¿verdad? Pero hace falta doblegar el corazón y también el cuello. ¿Por qué el cuello? Porque siempre recuerdo la palabra que el Señor le dijo a Israel: eres pueblo de dura cerviz, ¿verdad? Hablando de la cervical. Sí. ¿Verdad? Que normalmente cuando uno le llama al papá o la mamá, el abuelo, y te corrigen, te dice algo, ¿cuál es el gesto de respeto y de que uno está escuchando el consejo y la razón? Uno agarra y agacha la cabeza, ¿verdad? Asintiendo de que es verdad, tiene razón, ¿verdad? ¿Qué hace uno? Normalmente agacha la cabeza, pero el Señor siempre le dijo a Israel: eres pueblo de dura cerviz, o sea que te llaman para corregirte y tú te mantienes el cuello en alto, ¿verdad? Con la frente altiva. Así es. Entonces no estoy asintiendo, no estoy reconociendo, o sea, me vale
lo que estás diciendo, no me importa. Entonces, en el lenguaje corporal, lo llevamos de esa manera, con el cuello, ¿verdad? Y la frente altiva, no doblegamos el acerbe. Así es. En otra versión dice, tienes el tendón de hierro, ¿verdad? El tendón del cuello que nos hace doblar o girar, ¿verdad? Dice, lo tienes de hierro, porque siquiera un gesto de humildad, de vergüenza, de que qué pena, es verdad, no, sí, sino que se mantenía altivo, arrogante. Entonces, para oír la voz de Dios se necesita doblegar el corazón, ¿verdad? Para entender lo que quiere decirnos en su palabra, debemos ser sencillos y humildes, doblegar la voluntad ante un Dios que lo sabe y lo puede todo. Así es. ¿A quién más contra Dios, verdad? Por eso dice, todo lo puedo en Cristo. Y cuando dice todo, es todo. Entonces, oí a una hermana que ella me dice, ay, mire, una vez llegué yo a mi casa y encontré muchas cosas, porque ella no estaba en esos momentos en su casa, cosas así dañinas. Y ella dice, yo hablé con el Señor y me puse a orar. Y parecía mentira, pero las cosas que eran unos animalitos que le estaban entrando, así como hormigas. Y ella dice que se fueron yendo solas, o sea, ella no echó nada. Yo le digo, casi nada echaste. Nada más y nada menos que la oración. Dios que todo lo puede. Sí, Señor, ¿verdad? Inclinarse, porque ella, yo fui, me metí en el cuarto y yo, ay Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hago? Entonces, ¿qué más? Le dice, y esa humillación que le da, pues él dice, aquí está papá, aquí está para servirte, aquí está para ayudarte en lo que uno, porque ella muy bien pudo haber agarrado por sus cosas, ¿verdad? En lo humano, voy a preparar aquí un poco de cloro y eso voy a echar. No, ella dice que ella le impresiona porque era raro. Ella dice que entraban esas hormigas y ella dice, no, me fui a orar. Y esas hormigas, así como entraron, así se fueron. Y yo, ay, qué bendición. Le digo, bueno, ese es un poder que tenemos nosotros, es el orar en así esa es, palabra. La de Dios. respuesta o el ir al Señor con humildad, con un corazón sencillo, ¿verdad? Para sobre todo escuchar la palabra del Señor. ¿De qué me impide? Según esto, ¿qué es lo que me impide estar atento a la voz de Dios y escuchar sus razones? El orgullo, ¿verdad? Un corazón soberbio. Pero si vamos con una actitud, con un corazón sencillo, un corazón doblegado delante del Señor, pues entonces vamos a ser instruidos, a ser dirigidos, vamos a ser bendecidos. Jesús, ¿verdad? Es nuestro mejor ejemplo. Como él se humilló, dice que él se humilló hasta lo sumo, ¿verdad? No le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Y además cuando estaba en horas de ir al Getsemaní, a la cruz en el Getsemaní, él doblegó, ¿verdad? Doblegó su corazón, doblegó su vida delante del Padre y dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras hacer. Ahí estaba él con un corazón sencillo, con un corazón humillado, delante de la presencia del Señor. Entonces debemos sacar nuestro orgullo del corazón y venir ante la presencia del Señor con humildad, sencillez en el corazón. Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Verdad? O cuando leemos, ¿verdad? Y escudriñamos los mandamientos del Señor, poderlos acatar con sencillez de corazón. Como, Señor, esto es lo mejor para mí, sé que esto es lo que tú has dejado para que yo camine en esta dirección, en estos mandamientos, estas son tus razones y sé que si yo lo hago voy a ser bendecido. Amén. También nosotros, siguiendo el ejemplo de Cristo, decimos cuando él oía y se dio cuenta, porque pues él lo sabe todo, iba a dejar a sus discípulos y les enseñó ese gesto de humildad, que él siendo maestro, que siendo Señor, les lavó los pies, ¿verdad? Que era el trabajo más humillante que había en esa época, ¿verdad? Y él nos muestra, él es el ejemplo a seguir, por eso es que él dice que él es el camino, ¿verdad? Y que él es el que nosotros debemos adoptar y que a él él nos está esperando a que nosotros nos vayamos igualando a ser como él, para poderle ver. A nosotros nos gusta parecernos a mucha gente. Así es, pero gente, ¿verdad?, que no vaya a estar en ese nivel. Pero creo que lo mejor que podemos hacer es igualarnos a Dios. Ese es el parecernos mejor. A Él, querer imitarlo a Él. Nosotros queremos imitar tal vez un dicho que dice alguien en la televisión o en la calle. Queremos imitar el vestuario de alguien, ¿verdad? El look de alguien. Hablar como alguien, la postura de alguien. Siempre estamos pendientes
y somos muy imitadores, Sí. ¿verdad? Pero Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y nuestro mejor modelo a imitar es Jesús. Cristo, así Qué bueno es. es que quisiéramos igualarlo a Él, parecernos a Él, hablar como Él, ¿verdad? Así es. Comportarnos como Él. Y Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. corazón. Es verdad, y qué bueno que usted cuando se sienta en una situación donde tenga que dar alguna respuesta o hacer alguna acción, diga, Señor, así lo harías, o dime cómo lo hago. Es bueno que uno Tú en siempre esta situación, dependa ¿qué de- harías? Sí. ¿Cómo te comportarías? ¿Cómo respondes? reaccionarías? Ah, Ajá. eso es bueno que uno lo aplique, o sea, no nada más que lo digamos. Y yo lo hago, gracias al Señor, a lo mejor de tanto oírlo, a lo mejor de leerlo y decir, yo lo hago. Y digo, Señor, ¿qué hago? En el momento, porque es en la circunstancia que usted vive, pero si usted está en conexión con Dios, esa palabra o ese pensamiento le va a llegar y decir, ¿qué respondo, Dios? Dime. Entonces, Él te ayuda porque Él sabe que dependes de Él. Claro, y ahí también estamos ejercitando el versículo que dice, encomendá al Señor tus caminos, ¿verdad? Y ahí estamos encomendando el camino, nuestro camino. En ese momento estamos encomendando la situación que estamos viviendo en ese momento, Sí. ¿verdad? Cómo poder desempeñarnos en esa situación, cómo reaccionar. Entonces ahí estoy encomendando al Señor mis caminos, mi proceder, mi actuar, mi vivir. Y es lo Así que es. dice Proverbio. Así es. Entonces, bueno, para escuchar, ¿verdad? O para oír, estar atento a las razones del Señor, debemos doblegar nuestro corazón. Inclinar el oído a las razones de Dios y a sus decisiones requiere humillarse. Así es. Sencillez. Así ¿verdad? es. Porque tal vez las razones de Dios no son igual a mi razonamiento, a lo que yo creo, entonces requiere que yo eche a un lado mis razones, ¿verdad? Mis pensamientos o lo que yo creo en cuanto a esto y humillo mi corazón a hacer las razones de Dios, la voluntad del Señor. Pero de Amén. esta forma, ¿verdad? Inclinamos también nuestro oído, voluntad y corazón, podremos escuchar mejor la voz de Dios, que es lo que tiene Él para nosotros. Así es. El ejercitar el sentido del oído, ¿verdad? También es muy importante, ¿ves? Tenemos que ejercitar. Nosotros escuchamos, pero no oímos. Esa es la otra. Esa es la otra, ¿verdad? Escuchamos el ruido, escuchamos todo, pero realmente no estuvimos atentos, Sí. ¿verdad? A la palabra del Señor. Y debemos ejercitar el sentido del oído. Usted escuchó lo que yo le dije. Bueno, escuché que balbuceaste algo, pero no estuvo atento realmente, Sí. ¿verdad? A la palabra. Entonces necesitamos ejercitar. Así es, y nosotros en nuestra época cualquier cosa nos distrae. Hoy día más ese bendito teléfono, porque usted a veces está hablando con alguien, si está en el teléfono y escuchó, sí, y después cuando usted, ¿qué fue lo que me dijiste? Entonces, wow, es porque no oíste, porque, ok, sí escuché, pero no oí, no metí allí para hacer una pausa y decir, ¿qué debo hacer? Dios mío, ¿cómo hago yo aquí para discernir? Porque también entra por allí y debo hacer un entendimiento completo en mi ser de lo que me están diciendo. Entonces, qué bueno es que usted también prepare allí su oído y tenga como, en la palabra encontramos mucho, el que tenga oídos, Que oiga. lo que dice, ¿verdad? La También palabra. dice acérquese para oír, ¿verdad? No habla de escuchar solamente, sino el que tiene oídos que oigas, ¿verdad? Sí. Y el que se acerca, acérquese para oír, porque puedo estar hablando con alguien y yo estoy ahí escuchándolo, tal vez estoy callada, pero no estoy realmente prestando la atención debida, porque de repente esa persona me pregunta algo y yo, o cuando vamos al servicio, ¿verdad? Y estamos escuchando la palabra de Dios y el pastor hace una pregunta y uno, Ay, sí, estamos en clase y la maestra está explicando algo y cuando hace la pregunta uno se queda, ¿por qué? Porque está escuchando, pero no está prestando atención. No, exacto. ¿Verdad? Entonces, por eso es Entonces, una conexión, porque es que tú tienes que tener tu mente, pensamiento. Yo cuando les voy a dar la clase a los niños les digo, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener mente, corazón y oídos conectados. Les digo, vamos, porque
que a veces está el cuerpo, pero la mente anda, sabrá Dios por dónde, paseando. Esa es una queja también muy común en la esposa. Sí. ¿Por qué me estás escuchando? No me estás escuchando, le dice la esposa, y uno empieza bla, 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 y el esposo dice, pues, Y le mueve la cabeza. Sí, sí, como te dice estoy Ordóñez. escuchando. Así que te dije. Entonces, nos vamos a un corte y ya regresamos con el ejercitar el oído. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos.
acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Bueno, continuamos en este Café con Dios. Estamos con la serie El Poder de la Palabra de Dios y con la reflexión Inclina tu oído al Señor, ¿verdad? Eso es para ti, eso es para mí. Y la cita bíblica es Proverbios capítulo 4, versículo 20, donde el Señor tan amablemente nos hace un llamado de atención y nos dice: hijo mío, hija mía, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Por qué? Porque nos conviene, ¿verdad? Nos conviene estar atentos a las palabras del Señor, a sus razones, a su consejo, a su instrucción, para que nos vaya bien, para que tengamos éxito, para que tengamos bendición. Y Él nos hace este llamado de atención porque somos humanos, porque no tenemos grandeza, porque no tenemos poder. El único grande es el Señor, el todopoderoso es el Señor. Y Él en nuestra humanidad pues quiere, ¿verdad?, traer ese consejo, esa palabra, esa dirección para que todo lo que emprendamos nos salga lo mejor posible, ¿verdad? Cuando acatamos la instrucción del Padre, del Señor. Si nosotros acatamos como hijos el consejo de los padres, pues nos va a ir bien. Pero a veces somos hijos desobedientes, ¿verdad? Y no hacemos caso a la voz de nuestros padres, a la voz de la mamá, a la voz del papá, del tío, del abuelo, que siempre van a tener un consejo sabio, una instrucción sabia, ¿verdad? Y por eso el llamado a atención: hijo mío, está atento, o sea, escucha mis razones, ¿verdad? Y bueno, cuando nos fuimos al corte estaban hablando de la importancia de lo que es ejercitar el sentido del oído. Aprendamos a oír, no solamente a escuchar, porque uno puede escuchar la bulla de alguien que está ahí hablando, pero no estamos realmente atentos a lo que él está diciendo, a sus palabras, el tema que está hablando, la circunstancia, ¿verdad?, que nos está contando, sino que simplemente estamos ahí, ¿verdad?, como un maniquí, escuchando, pero no estamos atendiendo. Igual también cuando de repente estamos hablando, estamos presencialmente, pero cada uno está conectado, estamos hablando, pero a veces no estamos atendiendo lo que aquel está diciendo, sino que estamos pendientes de lo que estamos viendo en el teléfono, ¿verdad? Entonces necesitamos ejercitar el sentido del oído en el discernimiento de lo bueno y lo malo. ¿Para qué? Para escuchar. Las razones de Dios siempre van a ser buenas, el consejo de Dios siempre va a ser bueno, pero nosotros escuchamos muchas cosas, ¿verdad? Y necesitamos ejercitar el sentido del oído para aprender a discernir, ¿verdad?, lo bueno y lo malo.
Y qué bueno, Joana, que nosotros tenemos en nuestro ser, en nuestro cuerpo, todo lo que el Señor nos creó, ¿verdad? Pero así como nos creó, porque es un creador único y el que todo lo puede, nos da también las posibilidades de ejercitar, porque así como usted ejercita las partes externas cuando va a un gimnasio y se hace la serie de rutinas de ejercicio, usted ejercita las partes físicas, pero también el Señor nos da las herramientas para que ejercitemos lo interno, ¿sí? Usted cuando estudia, usted cuando está preparándose en algún tema, el Señor le va dando esa manera de usted ejercitar su cerebro, ejercitar todo lo que usted va a conectar, cerebro y lengua, ¿verdad? Ese oído que entra allí en esa formación que Dios nos hizo, nos dice también que lo ejercitemos. Y usted dice, bueno, no puedo poner ahí al oído a que haga pesas, a que haga sentadillas, pero sí lo puede hacer es a la manera que usted esté atento. ¿Cómo estoy atento? Bueno, estoy oyendo que me están hablando. Aprender a discernir. Aprender a discernir. La voz de Dios y la voz que no es de Dios. Así Por eso es que necesitamos ejercitar el sentido del oído. Del oído. ¿Para qué? Para aprender, ¿verdad? A discernir de lo bueno y lo malo, es reconocer la voz de Dios en medio de tantas voces que hablan a nuestra mente. Entonces, si son muchas las voces que hablan a nuestra mente, yo tengo que ejercitar el sentido del oído para reconocer cuándo es la voz de Dios. Así ¿verdad? es. O en medio de tanta gente, ¿cuál es la voz de Dios? Cuando yo hablo de esto, siempre me acuerdo de nosotras como madres desarrollamos el sentido del oído, el escuchar, el llorar de la criatura. El niño, sí. Porque lo escuchamos todos los días llorar y todo el día. A veces hay niños que lloran todo el día. O sea, uno desarrolla por la familiaridad, ¿verdad? Todos los días. Y a mí me pasó eso. Yo no puedo creer. ¿Qué pasa? Pueden haber muchos niños reunidos en una sala, pero la madre de cada niño va a discernir entre tanto lloro, ¿verdad? ¿Cuál es el lloro de su hijo? Eso es tener el sentido del oído ejercitado. Porque entre tantos niños que están llorando, él ya sabe cuál es el de él. Entonces a mí me pasó, ¿verdad? Una vez estaba yo en un lugar, cuando de repente mi hija me iba a llevar al niño, pero antes de entrar, ella tiene que seguir de largo para poder cruzar y poder entrar al lugar donde yo estaba. Pero cuando ella pasa de largo, por el enfrente del lugar donde yo estoy, el niño llora. Y yo escucho, ¿verdad? El llanto y digo, ¡ah! ¡Ese es el niño! Porque ya tenía el sentido ejercitado de siempre escucharlo llorar. Entonces nosotros también tenemos que ejercitar nuestro oído para la hora de escuchar tantas voces a nuestra mente, escuchar cuál es la voz de Dios. Amén. Eso es aprender a discernir, escuchar. Yo conozco la voz del Señor, pero ¿cómo lo hago? Teniendo una comunión diaria con el Señor, familiarizándome con su palabra, estando atento, ¿verdad?, a la voz de sus razones, a la voz de su consejo, ¿verdad?, a su palabra. Entonces voy aprendiendo a escuchar la voz de Dios, porque ya Él me conoce, ya Él me conoce a mí, conoce mis pensamientos, mi acostar, mi levantar, me dice el Salmo 139, que conoce nuestros afanes, nuestro acostar, nuestro levantarnos. Él conoce todo de nosotras, pero nosotras conocemos al Señor realmente. ¿Sabe cómo el Señor nos habla? ¿Cómo se dirige hacia nosotros? ¿Verdad? Entonces, sé yo diferenciar la voz de Dios o de otras voces que hablan a mi mente. Entonces, por eso es importante que usted y yo podamos ejercitar el sentido del oído. Del oído, de estar atentos a la palabra del Señor, a leerla todos los días, a que usted pueda, así como está diciendo Joana, de discernir el llanto de un hijo en medio de tantos, como usted discierne que es Dios el que le habla con la palabra, porque usted debe de todos los días, así como a un niño lo tiene que ver todos los días, lo oye llorar todos los días, oiga también la palabra de Dios todos los días. No cuesta nada porque usted la puede ver
escudriñarla en físico, lo vuelvo a recordar, en audiciones con los teléfonos, en un pastor que le habló, en la radio, hay muchas maneras. Entonces usted hágase esa rutina diaria, un hábito de usted escuchar la palabra para que la pueda discernir, pueda entender. Hoy día se van a oír muchas palabras que no son las de Dios. El enemigo anda peor que nunca, como ese león rugiente, como lo dice el mensaje de Dios, para buscar a quien devorar. Y él está atacando a todo aquel que le quiera abrir el oído a las palabras del Señor. Más que todo a nosotros nos está buscando atacar. Entonces estemos siempre en ese ejercitar. Está en Hebreos 4, 10, 15 es que está, Joana, donde habla de que el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, ¿verdad? Para los que han por el uso, han ejercitado, imagínate, o sea, que hay que usar el uso de esa palabra, han ejercitado el sentimiento, o sea, para discernir la palabra, para discernir lo bueno de lo malo. Entonces es allí donde usted puede hacerlo, ejercitarlo. De otra manera no lo vamos a lograr. Es para reconocer, ¿verdad?, la voz de Dios en medio de tantas voces, pero también es reconocer las palabras sabias de las palabras necias. Sí. Entonces es importante ejercitar el sentido, ¿verdad?, darle uso, ¿verdad?, para reconocer las palabras sabias de las palabras necias, porque nos pueden llegar, ¿verdad? Sí. Podemos escuchar palabras necias, sí, pero cuando escuchamos palabras necias y palabras sabias, saber, ¿verdad?, con cuál de las palabras que estamos escuchando podemos escoger, podemos quedarnos con las palabras sabias, para escuchar, ¿verdad?, las palabras sinceras de las palabras falsas, poder discernir, esta es falsa, esta es sincera, ¿verdad? Sí. Porque hay palabras necias, hay palabras sabias, hay palabras falsas, hay palabras verdaderas, Así ¿verdad? es. Entonces, eso lo podemos discernir ejercitando el sentido del oído. Las palabras que hablan engaño, las palabras que hablan verdad. O reconocer cuando los argumentos vienen de Dios o vienen del enemigo. Así es. Entonces, es importante que ejercitemos el sentido del oído. La pregunta aquí, ¿verdad?, para que nosotros podamos reflexionar, ¿reconocemos la voz de Dios? Cuando estoy escuchando palabras sabias o necias, reconozco. Cuando estoy escuchando palabras falsas o palabras verdaderas, de discernir entre ellas, de lo bueno, de lo malo, ¿verdad? Entonces, reconocemos la voz de Dios. Sé cuando Dios me habla, cuando Dios no, cuando es mi carne, cuando es el enemigo, cuando son las emociones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pedro le dice al Señor Jesús, cuando el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Usó el enemigo los sentimientos, ¿verdad?, de Pedro, y le dijo a Jesús, Señor, que esto no te acontezca, o sea, que no vayas a ser crucificado, que no vayas a la cruz. Pero el Señor Jesús tenía sus sentidos bien ejercitados y pudo discernir, ¿verdad?, que no era que Pedro estaba endemoniado, No. pero sí que estaba siendo influenciado por el enemigo, estaba manipulando los sentimientos, Sí, sus emociones. de las emociones de Pedro para alcanzar o adquirir un propósito en la vida de Jesús. Entonces a veces el enemigo puede influenciar, ¿verdad?, personas que vengan a manipular con un propósito específico y conseguir que algo decline, ¿verdad?, de hacer algo, que alguien no avance, que alguien lo estanque, qué sé yo, con tantos propósitos que el enemigo puede hacerlo. Pero qué importante tener los sentidos ejercitados, y en este caso, ¿verdad?, el discernimiento es parte de nuestra vida cristiana. Y también nosotros poder discernir la voz de Dios. ¿Escuchamos su palabra atendiendo a ella cada día? Es otra pregunta para reflexionar. ¿Conoces la voz de Dios? ¿Escuchamos su palabra y la atendemos cada día? Que si cada día escudriñamos las Escrituras, cada día vamos a leer las razones, ¿verdad?, y el consejo de Dios. La pregunta es, ¿estamos atentos, ¿verdad?, a esas razones para aplicarlas? ¿Qué música escuchamos? Estamos hablando del ejercitar el sentido del oído,
¿Qué música estamos escuchando? ¿Qué conversaciones oímos? Porque no es que solamente lo vamos a ejercitar escuchando conversaciones que no nos convengan, ¿verdad? Ni música que no edifican, sino escuchar lo que conviene, lo que edifique nuestra vida. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, o sea, a mí no me prohíben nada, yo puedo hacer lo que yo quiera, y usted también. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Aquí el reflexionar de Pablo fue, pero todo conviene, todo me edifica, todo me bendice, ¿verdad? Entonces, ¿qué música estamos escuchando? ¿Qué conversaciones estamos escuchando? ¿Qué entra por nuestros oídos cada día? Son cosas que nos bendicen, que nos edifican, o cosas que nos corrompen. De hecho, Pablo dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Y a veces escuchamos y escuchamos y escuchamos tantas cosas que aún eso se va adheriendo, ¿verdad?, a nuestra vida, a nuestro pensamiento. Y qué bueno es poder llenar nuestra vida, nuestra mente, ¿verdad? Y dejar que entre por nuestros oídos la música que conviene, las conversaciones que convienen. Esta es una conversación que creo que le está edificando y que nos edifica a nosotros también, ¿verdad? Y así como cada programa o como cada película o reflexión que pasan por este canal, todo lo escuchamos y lo vemos, pero creo que la mayoría o todas las cosas que aquí transmiten es para edificación, es para bendición, es para salvación, es para corrección, es para exhortación. Y todo lo que sea, ¿verdad?, de beneficio para nuestra vida, pues podemos escucharlo. Así es. ¿Verdad? Y esa es la única manera de usted hacerle ejercicio a ese sentido del oído. Es a través de lo que le va entrando a usted allí. Y como hablaba Joana de qué música escucha. Imagínense nosotros que venimos, por ejemplo, en mi caso, del mundo, porque yo no nací en cuna cristiana, no llegué a tener esa música para que fuera esa música la que entrara, ni esa palabra del Señor entrando. Entonces usted se fue haciendo ejercicio en sus oídos con ese tipo de música y palabra que entró, con la dicha y bendición que tenemos que el Señor nos apartó, ¿verdad? Nos saca, nos sella, y Él nos dice ya qué debemos seguir, cómo ejercito yo mi oído, qué le voy a ir metiendo, para que hoy día usted cuando escuche una música que no le está ejercitando, usted sáquela, usted quítela, y usted hable en su casa y dígale, aquí no se puede oír esa música, esto no nos está edificando, eso nos está trayendo es perversión. Así es, entonces, bueno, pidámosle al Señor que nos ayude a ejercitarnos, ¿verdad?, en nuestros oídos, en el discernimiento del bien y del mal, para que nada ni nadie nos engañe. No vengan palabras necias, nosotros ya tenemos tan ejercitado el oído que estas son palabras necias. Así es. Escuchamos, estas son palabras sabias. Entonces ya estamos ejercitándonos, ¿verdad?, en el discernimiento del bien y el mal, para que nada ni nadie nos pueda engañar. Así que bueno, esa es la invitación que te hacemos en este programa, que puedas estar atento a la voz del Señor. Puedes ser hijo de Dios, ¿verdad? ¿A través de quién? Bueno, todos somos hijos de Dios, ¿no? La Biblia dice en Juan 1:12 que todo aquel, ¿verdad?, que le recibe, que cree en su nombre, en su Hijo, tiene el derecho de ser hijo de Dios. Entonces, si invitas a Jesús a tu corazón, ¿verdad?, que venga a hacer habitación, a hacer morada en tu corazón, pasas a ser hijo de Dios, para que Él te ayude, para que Dios te ayude a lidiar con tu corazón, para que puedas ser transformado y cambiado. Reconoce que eres pecador, que le necesitas, ¿verdad? Y eso es humildad, reconocer nuestra condición de pecadores, que le necesitamos y que solamente a través de Cristo Jesús es que nosotros podemos ser salvos. Y una vez que somos hechos hijos de Dios, entonces comenzamos a estar atentos a la voz, a la instrucción de nuestro Padre. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Amén. Para que comencemos a caminar alineados a sus palabras, para que todo lo torcido, ¿verdad?, de nuestro camino comience a enderezarse y caminar como Dios quiere que caminemos. Es así, Joana. Y también tener conciencia en que no podemos decir yo creo en Dios
debemos de saber discernir lo que es la palabra creer, porque lo vemos así al lenguaje castellano normal. Creer, sí, yo creo, bueno, sí que esto es un micrófono y que sirve para hablar, ¿no? Pero yo cuando digo en la palabra que es creer es obedecer, es obedecer porque al es mandato creer en Dios del y Señor. creerle a Él, obedecerle a Él, sus mandamientos, sus palabras. Eso es creer totalmente en Dios. Tú crees en Él, pero también crees en sus mandamientos, Eso. también crees en sus palabras. Por eso ese hijo mío está atento. Ajá. Y si tú te consideras hijo de Dios, entonces tus oídos deben estar atentos a la voz de Dios. Tal vez debe hacerte una revisión, ¿verdad? Que tanto tiempo tienes siendo hijo de Dios, pero tal vez te has vuelto arrogante, como hablábamos al comienzo. A veces te has vuelto arrogante, independiente, te crees con aires de mucha grandeza, mucho poder, pero simplemente somos unos mortales que nada somos sin Él. Él dijo, sin Él nada podemos hacer, ¿verdad? O sea, tenemos que unirnos al Señor cada día más, porque separados de Él nada podemos hacer. Así que bueno, la declaración de este día es, ¿verdad? Lo de la reflexión de que estábamos comentando, inclina tu oído al Señor. Entonces qué bueno es que podamos decir, mi oído se inclina a las razones del Señor, ¿verdad? A los mandamientos y a las palabras de Dios. A veces quiere taparse, ¿verdad? Hay unas cositas con las que podemos limpiar y también podemos destapar nuestros oídos espirituales para estar siempre atentos a la voz de Dios. Así que, bueno, hermana Nelly, nuestras últimas palabras, ya nos estamos diciendo chao, chao. Bueno, amado, esperamos que esta reflexión haya de verdad calado en tu oído y que le hayas hecho el ejercicio adecuado. Síguelo usando, sigue ejercitando y que esta palabra pues llegue de verdad a toda una familia para alcanzar la meta final que es la salvación. Bueno, nos vemos próximamente. Chao, chao. Los invitamos para el próximo sábado a partir de las 12 con una nueva reflexión de esta serie, El Poder de la Palabra de Dios. Bendiciones. Aquí tienes a mi hijo.